todos y bienvenidos a una nueva conferencia de los lunes de Ateneo. Hoy queremos traer a este foro de debate del Ateneo una de las grandes preocupaciones de los españoles en estos momentos: la posible reforma constitucional y la cuestión territorial, agravada, como es sabido, desde que se inició el llamado procés de Cataluña y que, según el FIS, se ha convertido en la segunda preocupación, superada solo por el paro. El Ateneo no puede ignorar o mirar hacia otro lado en un asunto de esta importancia, por complejo y delicado que sea, donde está en juego el Estado democrático de derecho que tanto nos costó conseguir, la convivencia pacífica entre todos los españoles e incluso la pervivencia del mismo Estado. La Constitución Española de 1978, la más larga vigencia de la historia de España después de la de 1876, corríjame si me equivoco, profesor, la más avanzada, la más progresista, incluida la republicana de 1931, la que más estabilidad, progreso y bienestar, democracia y libertad, modernidad, pluralismo y tolerancia de toda nuestra historia como nación, parece que después de 40 años está necesitada de una reforma en profundidad, según amplio consenso, y a pesar de las recientes reservas de los llamados padres de la Constitución, vivos, Miquel Roca, Herrero de Miñón y Pérez Llorca, y desde luego de la negativa del PP a modificarla más allá de unos cuantos retoques de puesta al día. Pero una cosa es que exista un consenso en la necesidad de la reforma, si es que éste pudiera llegar a conseguirse, y otra es la profundidad de la misma. Aquí nos encontramos opiniones para todos los gustos: los que preferirían una reforma de unos retoques meramente cosméticos, o los que piden una reforma en profundidad de corte federal y especialmente del título octavo, el de las comunidades autónomas, o para los que no es suficiente la reforma por profunda que ésta sea. Estos quieren una nueva constitución y por lo tanto hay que abrir un proceso constituyente. Y finalmente los que no quieren ni esta ni ninguna otra constitución, porque ellos harán la suya propia en su república federal, o local, su república local. Las preguntas que nos hacemos los ciudadanos comunes, si no nos hemos perdido ya en este laberinto de opiniones, son, a mi juicio, las siguientes. ¿Es necesaria la reforma? Si la respuesta es no, ¿podríamos seguir como hasta ahora con el título octavo, origen de tantos conflictos, o con un Senado inútil, o con la flagrante discriminación de la mujer en la sucesión a la jefatura del Estado? ¿Qué tipo de reforma? ¿Son estos los mejores tiempos para abordar una reforma con la debida serenidad y sosiego, con la mirada puesta en al menos otros 40 años? ¿Se podría conseguir un consenso parecido al de 1978? Estas y otras muchas preguntas. Pues estas y otras preguntas nos hacemos los ciudadanos que, legos en la materia, estamos desorientados y altamente preocupados por el porvenir político de nuestro país. Para responder a estas y otras muchas preguntas, ha tenido la amabilidad de aceptar nuestra invitación un buen especialista en la materia, ampliamente conocido por todos ustedes, por los cargos públicos que ha ocupado, por su labor docente y por sus publicaciones. Francisco Camaño Domínguez, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Valencia, primero, y ahora en Comisión de Servicios en la de A Coruña. Ocupó altos cargos en la administración como letrado del Tribunal Constitucional primero,
o secretario de Estado y ministro de Justicia después. Son innumerables las normas que salieron de ese departamento durante su mandato, que sería interminable enumerar aquí. Solo decir que se aprobaron más de 20 leyes, entre las que destacan la reforma del registro civil y la reforma del Código Penal, además del uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación en la Administración de Justicia o el impulso de la Orden Europea de Protección de las Mujeres Víctimas de Violencia de Género y un largo, etcétera, etcétera. Pero seguramente lo menos conocido entre el público no especialista sea su abundante obra jurídica. El mandato parlamentario, el control de constitucionalidad de disposiciones reglamentarias, normas e instituciones de Galicia, jurisdicción y procesos constitucionales, el derecho de sufragio masivo, democracia federal, apuntos sobre España. Son sus libros más. Agradecemos su disponibilidad aclarando nuestras dudas y adentrarnos en este laberinto jurídico-político. Le damos la bienvenida a la sesión. Cuando quiera. Muchísimas gracias a todos y a todas por esta acogida. Quiero decirles que este Ateneo tiene una directiva muy persuasiva. Yo soy persona, desde que me retiré de vicios, me entienden, desde que no estoy en el plan de la política activa, sino que soy un ciudadano más. Hay temas de los que procuro no hablar, y del que voy a hablar hoy es uno de ellos. Procuro no hablar nada más que a través de los libros, a través de las publicaciones o en ámbitos académicos donde la discusión se entabla bajo determinadas reglas. Resulta muy difícil hablar de algunas cosas en la España que vivimos fuera de ciertos marcos de referencia. Por tanto, lo suelo hacer solo en ese plano académico o con mis amigos. Me han persuadido de que todos los que están hoy aquí, como miembros del Ateneo, como sociedad civil interesada, al fin y al cabo son amigos. Y por tanto, esa es la principal explicación. Y para mí un verdadero placer apoyar a quienes desde el día a día de una sociedad están interesados en temas no tan distantes, sino que nos afectan a todos. Y ojalá tuviésemos esa preocupación como la que tienen ustedes, reproducida en muchos otros pueblos y lugares de España. ¿Qué nos pasa? Esa es la gracia. ¿Qué nos está ocurriendo? ¿Por qué de repente en las portadas de nuestros periódicos, en los telediarios, aparecen palabras que creíamos que eran del 19 como secesión, como altercados públicos gravísimos que recuerdan los períodos de represión del franquismo, y abrimos telediarios en todo el mundo, no solamente en nuestro país? ¿Por qué tenemos huidos a gente que se ha votado? Porque otros hablan de la existencia en España de presos políticos. ¿Qué está pasando en la realidad de nuestro país para que todo esto sean noticias especialmente preocupantes para muchos de nosotros? Y para ello es necesario, en mi opinión, remontarnos un poco en nuestra propia historia y ser conscientes de que no somos tan raros, ni tan malos, ni tan torpes, que lo que a nosotros nos pasa con una democracia, 40 años de democracia no es nada, ha pasado en otros lugares. Hay que saber sobreponerse, hay que reflexionar sobre lo que somos y no sobre lo que queremos ser, y hacerlo con cierta templanza de ánimo y no desde el calor de los titulares de cada día. En el proceso largo y complejo de formación de los estados modernos, y cuando hablo de Estado me refiero básicamente al Estado liberal, al que nace con la Constitución, lo anterior es otra cosa. En Derecho Constitucional y en Ciencia Política denominamos Estado aquel monopolio de la violencia legítima, a ese poder impersonal que no tiene rostro, ¿no?, y que lo gobierna todo. Donde hay Estado no hay más poder que el Estado. Atrajo todo hacia sí. El poder que tenía la Iglesia, el poder que tenían los nobles, el poder que tenían los terratenientes. Todo ese poder se diluye en un sujeto que es un leviatán, como decía Hobbes, que no tiene un rostro específico. Es el Estado y habla a través de servidores públicos, de servidores del Estado. Por tanto, ya no se puede matar al rey y con esto cambiar el rey, porque quien representa al Estado no es una persona física, es una creación del conjunto de una sociedad.
sociedad, un artefacto para gobernarnos entre todos. Pues en ese proceso complejo hay estados que han conseguido, en ese proceso de unificación, hacerse un estado-nación. Es decir, ir puliendo las diferencias, ir generando una cultura donde personas muy distintas se integran en procesos combinados a lo largo del tiempo y acaban teniendo una misma identidad. Cuando uno piensa que en la Francia de 1789, de la Revolución, en Francia se hablaban 26 lenguas distintas, uno cree que está diciendo una cosa rara, pero cualquier historiador se lo podrá confirmar. Eso de que los franceses hablan francés es algo que consigue el proceso de creación revolucionario de la nación francesa. Es la educación en las escuelas, es las leyes comunes napoleónicas, es la forma de entender el poder del Estado lo que lleva a generar un sentimiento. Esto ha ocurrido también en las grandes federaciones territoriales. Salto al otro lado del Atlántico. En los Estados Unidos, personas muy distintas, tan distintas que el poder constituyente en Norteamérica estaba hecho por personas de mentalidad europea y su constitución la tenían que padecer gente que ni hablaba su idioma, porque la gran mayoría de los americanos del momento eran tipos indígenas que experimentaron, por supuesto, pero esa es la principal construcción democrática de la historia, al final, para que vean los procesos históricos, cómo se van produciendo y los efectos que tienen, consiguieron con el paso del tiempo ir generando de lo que era distinto un sentimiento identitario. Hay un trabajo de un profesor de Derecho Constitucional, en aquel momento estaba en la Universidad de Harvard, está publicado en Harvard Law, que se llama ¿Somos nosotros una nación? Y yo recuerdo cuando salió publicado en la década de los 80, quedé muy sorprendido, a finales de los 80, ¿no? Este profesor, con la calidad que tiene, se pregunta a estas alturas si Estados Unidos es una nación, y él solo hacía la pregunta en sentido retórico para demostrar una cosa. Cuando se hace la Constitución de los Estados Unidos, si uno le preguntase a cualquiera de los ciudadanos de Virginia, de Massachusetts, de cualquiera de los estados, de dónde era, te diría que era de Virginia, que eso de la Confederación era un invento que no sabía qué resultado iba a tener. Si hoy se le pregunta a un ciudadano de los Estados Unidos de dónde es, primero dice de los Estados Unidos de América y después ya veremos si te dice a qué estado pertenece. Ha habido un proceso de construcción identitaria. El federalismo norteamericano fue capaz de construir una casa común, no solo jurídica, no solo política, no solo tal, de cultura común. En este caso respetamos sus diferencias. Y por tanto, al ciudadano norteamericano no le parece mal que en el estado de al lado puedan matar a alguien en una silla eléctrica. Me parece normal, algo que sin embargo no es suyo, no es excesivo. Imagínense ustedes en España que Asturias tuviese pena de muerte y Galicia no, que la tuviese Cataluña y no la tuviese Andalucía. La que se podría armar, nos dejamos, si la tarjeta de Serras es distinta, de un color o de otro, si en Andalucía me dan los medicamentos o no me los dan, imagínense de qué diferencias estructurales estamos hablando. Y sin embargo, todos ellos tienen el sentimiento de ser, al final, americanos. ¿Por qué? Porque la unión, que estaba en la base de su alianza fundacional, poco a poco llevó a la unidad. Y no es lo mismo la unidad que la unión. La unidad se consigue cuando la unión es trabajada. La unidad es un resultado, es una meta, no un punto de partida. Se parte de la unión, pero hay que trabajar para conseguir, al final, una unidad. Lo digo porque nuestra Constitución parte al revés. La unidad no se cuestiona, y por tanto, cuando ocurre algo que afecta a ella, no hay que hacer nada, porque ya está garantizada en la Constitución. Ojalá las cosas fuesen tan fáciles. No sé si me estoy explicando. ¿Vale? Hay que hacer políticas siempre para la unidad, para alcanzarla, y eso es un tema vivo, de cada día. No un tema que porque se escribe en el año 78, la indisoluble unidad de España ya está garantizada en la realidad de un país complejo como es el nuestro, con identidades distintas como es el nuestro. Hay que trabajar para garantizar esa unidad. Solo llevamos 40 años, pero creo que en esos 40 años de democracia prácticamente no hemos trabajado mucho por la unidad. No ha habido grandes políticas públicas por la unidad, como no hacía falta porque se daba
por asumido que esta era incuestionable. Y hago, por tanto, así una especie de crítica general a todos los que han tenido ocasión, o hemos tenido en algún momento, la responsabilidad de tener y asumir ese tipo de decisiones. Pues bien, en este proceso de creación de un Estado con una sola identidad, con una cultura común, que en muchos lugares, como en los Estados Unidos, se logra también porque hay una guerra civil terrible, que acaba con las posiciones del Estado del Sur, hay circunstancias de todo tipo. Al final ha quedado un club de democracias, los estados no democráticos, los vamos a dejar a un lado, en los que ese proceso no ha tenido éxito o no ha sido completamente exitoso. Es decir, a pesar de toda esa transición, a pesar de crear un Estado en sentido moderno, como es el español, a pesar de tener elementos identitarios comunes, sin embargo, dentro de él subsisten todavía, como los cuentos de Asterix, ¿no?, una aldea gara, por decirlo así, pero en este caso no es una aldea, poblaciones que tienen sentimientos y ciudadanos que tienen sentimientos que no han sido uniformados en ese proceso de construcción del Estado. Ejemplos no españoles: Bélgica, con dos grandes comunidades identitarias; Reino Unido, con sentimientos nacionales desde hace mucho tiempo gestionados de manera completamente distinta a la española. Que exista una nación escocesa y una selección de fútbol nacional de Escocia es algo que a nadie sorprende en el Reino Unido y que, sin embargo, en España fue causa de profundos y seguirá siendo debates. Canadá, otra de las grandes federaciones con problemas de ajustes internos. No somos muchos más, pero estos sí estamos. Uno de los grandes problemas que tenemos, y yo tengo con mis colegas, es que pretendemos, y los federalistas en general, tratar igual una federación como Alemania que un modelo de federación para España, o en su caso para el Reino Unido. Y eso es sencillamente imposible. Alemania se consideraba un solo pueblo cuando eran dos estados distintos. Por eso se pudieron integrar tan fácilmente. El sentimiento del pueblo alemán existía en Alemania democrática y en Alemania federal. Eran alemanes, en sus lenguas, en sus culturas, en su forma de proceder, y por tanto, aunque tuvieron un tiempo con dos estados, se sentían una misma nación, si es que me permiten esa expresión, una misma comunidad identitaria. Hay otros estados, por el contrario, donde aún siendo estado, aún habiendo una nación mayoritaria, aún habiendo elementos compartidos comunes, hay personas que siguen teniendo sentimientos de pertenencia diferenciados. Algunos excluyentes. Si soy o me siento gallego, yo ya no quiero sentirme español, creo que es excluyente. Habrá personas que sean así excluyentes. Y otros sencillamente lo quieren compatibilizar con absoluta naturalidad. Yo quiero poder ser las dos cosas, y además si puedo ser tres, es decir, la administración de mis identidades es cosa mía. Yo solo permito que el espacio de lo público me la permita o me autorice para gestionarlo. Y habrá momentos en que quisiera ser europeo, y hay otras veces que quiera ser español para defenderme de Europa, y otras veces que debe ser gallego para defenderme de España. Pero esto nadie tiene que gobernar, esta capacidad de autogestión de mis propias identidades como sujeto político, como ciudadano que se expresa, que tiene derechos y que vota. Todo el mundo nos quiere convencer de lo contrario, que tiremos hacia una de las decisiones. La responsabilidad, por supuesto, es de cada uno de los ciudadanos. Pues esa es la situación resumida de España. España es un Estado que desde el 19 intenta homogeneizarse, uniformar, como otros muchos. Recuerdo que con algunas guerras, no la civil del 36, sino las carlistas, que pretendían justamente imponer frente al modelo francés, que es al final el que siempre quiso tener España y nunca consiguió, un modelo de articulación territorial y de gestión distinta. Y a pesar de que el carlismo pierde las guerras, por así decir, a pesar de que el modelo francés se impone en España, no es menos cierto que no es capaz de cuajar homogéneamente en todo el territorio. Esto hace que todas las fuerzas no democráticas, desde el 19 hasta nuestros días, desde Primo de Rivera hasta la dictadura de Franco, hasta las constituciones y los regímenes moderados y las constituciones previas, no fuesen constituciones, en ese sentido no eran constituciones democráticas, no abordasen el debate territorial. Sencillamente lo cegaban, no les preocupaba.
España era una unidad y daba igual si el Estado llegaba a Cáceres o a Burgos, ya se arreglará, o si llegaba a La Coruña, o si llegaba a Barcelona o a Girona. Su problema era intentar configurar la administración, una imagen hacia el exterior, mientras los problemas existían dentro. Pasa algo así, salvando las distancias, cuando uno va descubriendo América, ¿no? Y cree que todo el mundo habla castellano. Y resulta que el castellano en América lo hablaban las ciudades costeras, un poco más. La gran población del interior de esos países seguía hablando sus propias lenguas. Solo los criollos impusieron después el dominio del castellano. Pues esa España desarticulada, difícil. Ahí yo se lo recomiendo una lectura, ya sé que no está muy de moda, pero algunos tenemos ciertas creencias, más los autores de esa variante intelectual. Hay un libro de Karl Marx que se llama La Revolución en España. En ese libro, el joven Marx es periodista y hace una serie de reportajes periodísticos para Daily News, que es un diario. Y en uno de esos eventos cuenta la realidad de España y dice: decía el filósofo francés Francis Bacon, yo he buscado una cita de Bacon, no la he encontrado, yo creo que la inventó el joven Marx para darse autoridad. Pero lo importante es lo que Marx dice que decía Bacon. Decía Bacon que si la muerte me tiene que llegar, por favor me llegue en España. ¿Por qué es tal el número de procedimientos, de gente que tiene que decidir sobre todo, y el caos de la administración, que estoy seguro que viviré muchísimos años? Pero eso da una idea, y esto es la España de finales del 19. Esta da la idea del país del que estamos hablando, donde aquí hay foros, nuestro derecho civil, los navarros tienen el suyo, porque hay veces que dicen: no, llegó la Constitución de tal, llegó la situación española y ya todos éramos iguales. No, éramos lo que había, una sociedad en tránsito, con muchas dificultades, con las guerras coloniales, la pérdida de las colonias, en fin, con todas las dificultades de la historia de España que todos ustedes conocen. Y ese proceso hizo que no cojase, ni incluso en periodos de férrea dictadura, que estoy pensando en el franquismo, no fue capaz de doblar a los ciudadanos españoles y hacerle perder a aquellos que tenían una identidad diferenciada que heredaron de sus padres ese sentido. Insisto, ni siquiera la dureza empleada por algunos regímenes políticos. Por eso los españoles, en los dos momentos que hemos tenido de nuestras vidas, de nuestra historia, democracia, y como bien se recordaba, este es el de mayor duración, no hemos pedido, como otros países, libertad e igualdad. Hemos pedido siempre tres cosas: libertad, igualdad, pero que se reconozcan nuestras diferencias. ¿Recuerdan algunos de ustedes el lema de la transición? Es muy curioso recordarlo ahora, ¿eh? En el año 77, las cosas que pedíamos: libertad, amnistía y estatuto de autonomía. ¿Qué queremos? Cualquiera sale hoy a pedir estatuto de autonomía. Ya hablo del año 77. Lo digo para que veamos de dónde venimos y hacia dónde queremos ir. Por lo tanto, esa realidad existe. Y en la República se intentó solucionar, en la Segunda República. ¿Cómo? Con un problema muy similar al que tuvimos en el año 78. El gran problema de España era: para aceptar la democracia necesitamos convencer al ejército de que no nos vamos a romper en varios pueblos, en varios estados. Por tanto, si colocamos el debate territorial en el centro del debate por la democracia, será imposible tener la democracia en la que sí estamos todos de acuerdo. Por tanto, traigamos primero la democracia y ya vemos, al hacer la Constitución, cómo gestionamos el debate de los territorios. Esto se hizo en el famoso Pacto de San Sebastián, en relación con la Constitución republicana. Se estaba tramitando el Estatuto de Autonomía de Cataluña, y luego, antes de la Constitución, porque desde Cataluña mandaron un texto. Y sin embargo, se llega a un acuerdo, básicamente con los partidos socialistas, distintos, pero básicamente con la izquierda, de manera tal que el acuerdo es el siguiente: parad el debate territorial. Luchemos primero por tener una constitución democrática en España y una vez que la tengamos asentada, gestionemos el debate territorial. Porque si no, no va a haber democracia en España. Y los partidos nacionalistas reunidos, por cierto, también el Partido Galeguista, reunidos en la ciudad de San Sebastián, con algunos prohombres bien conocidos de nuestra política y de nuestro pensamiento en aquel momento que eran diputados, dijeron: vale, hagámoslo, pero queremos tener en el año 31 una constitución, a poder ser una constitución de tipo federal, que no hay en otros lugares, y que era la presión política. Había muchos partidos federales,
en el republicanismo español de la época. Lo aceptaron, empezaron a hacer la Constitución y lo primero que hicimos fue olvidarnos de la palabra federal. Se sacó expresamente, a petición, una enmienda formulada por un diputado gallego que estaba en presente, y acabó siendo una república de trabajadores, pero no federal. Y de la palabra federal, gracias a una jugada magistral de Besteiro, que era el presidente de la Asamblea Constituyente en aquel momento, pues no se volvió a hablar en todo el tiempo. Se acabó. Y de ahí vino la palabra autonomía. El famoso Estado de las autonomías nace como un remedio para silenciar la pretensión federal que había en aquel momento. Pero la palabra autonomía y la palabra federal, aunque oíamos muchísimas veces, es que la autonomía que tiene España ya es como un Estado federal, ya somos prácticamente iguales, son conceptualmente algo completamente distinto. La autonomía parte de la unidad y respetando la unidad se dan espacios específicos de poder. El federalismo, por el contrario, parte de la unión de abajo y genera hacia arriba unidad. Por eso muchas personas, según iba avanzando el Estado autonómico, decían: ¿a dónde vamos? Nos vamos a deshacer. No vamos a reconocer España. Se está deshaciendo España con 17 comunidades, con todo esto. Se está destrozando la realidad que conocemos. Ya están las comunidades autónomas pidiendo más competencias. ¿A dónde vamos a ir? Recuerdan todo esto, ¿verdad? No creo que esté diciendo nada rápido. El proceso, por tanto, como va de la unidad a la autonomía, da la sensación de que se desgasta progresivamente y que no va a tener fin. Por el contrario, el proceso federal, como va de la unión hacia la unidad, todo lo que vas logrando es mayor cohesión, no desmembramiento. Y el efecto es contrario. ¿Por qué ocurrió esto en España? Porque nadie se atrevía a reconocer que en España podía haber más pueblos que el pueblo español. Y por tanto partíamos de una idea: no hay más pueblo que el pueblo español. Y por tanto, como no hay más pueblo que el pueblo español, no puede haber pueblos anteriores en la península ibérica, salvo Portugal, que ya no era, al pueblo español que somos todos. En consecuencia, ¿cómo vamos a reconocer que hay una especie de estados previos al Estado español que la Constitución está haciendo? Nunca ha habido, y es cierto, estados previos, como Estados Unidos, como Alemania, organizaciones previas a la propia Constitución, y por tanto no lo podemos reconocer. Y en lugar de buscar una solución para crear una ficción, porque todo momento constituyente es un momento de ficciones, de simbologías, de creaciones, es decir, por ejemplo, los pueblos de España aprueban conjuntamente esta Constitución, fórmulas de este tipo, se fue a la idea de estatutos de autonomía, división de competencias, etcétera, etcétera. Vale, después pasó todo lo que pasó. Por cierto, algunos episodios tan parecidos ahora. Hubo un tribunal constitucional, en aquel momento el tribunal constitucional tenía facultades penales también directas, que condenó al presidente de la Generalitat y a todos sus consejeros por un intento de secesión. No sé si esto nos recuerda algo, ¿verdad? Pero la historia se nos repite tantas veces y no aprendemos que supuso, entre otras cosas, el fin del Tribunal de Garantías de la República y la pérdida de toda su credibilidad como árbitro en las reglas del juego. También lo digo por si tenemos que seguir pensando en estas cosas. Y árbitro tendrá que haber cuando se juega el partido y bueno es cuidar todos, no solamente una parte. En el año 78, y en contra de lo que explicamos en las facultades de los profesores de Derecho Constitucional, pasó algo muy parecido. Nosotros decimos a nuestros alumnos: primero es la Constitución, que es la norma suprema, y después son los estatutos de autonomía. Los estatutos de autonomía tienen que respetar la Constitución. Esto jurídicamente es así, es impecable. Pero en nuestra historia, y también todos lo recordarán, primero fueron las autonomías y después la Constitución del 78. Si quisimos tener un pacto para hacer una Constitución democrática de todos, con el nacionalismo catalán, con el nacionalismo gallego, con el nacionalismo vasco, de todos, fue necesario que primero hubiese aquello que se llamaba preautonomías, lo recordarán, y a Tarradellas con su "yo ya estoy aquí". Y eso demostró la grandísima inteligencia de Suárez. Suárez sabía que la única forma de que las fuerzas nacionalistas estuviesen en un pacto por la democracia frente al franquismo, por el pacto de transformación de España, era teniendo a toda España dentro, a todas las sensibilidades políticas, no solo la peluca de Carrillo y el Partido Comunista, también los nacionalismos. Y fue capaz de gestionarlo, y para eso tuvo que traerse a Tarradellas en el año 77 antes de haber Constitución. Y para eso tuvo que reinventarse la nueva Generalitat y darle facultades, y poner un coche oficial y crear funcionarios antes de haber Estatuto de Autonomía de Cataluña.
poco después en Galicia, y poco después en otros muchos lugares de España. Con lo cual, nuevamente, el proceso de articulación territorial y el proceso de democracia en España van de la mano. Cada vez que los españoles tenemos libertad, insisto, solo lo hemos tenido 2 veces en nuestra historia, cuando tenemos capacidad para decidir, ponemos la dimensión territorial o nuestros sentimientos territoriales en la balanza de la democracia. Y lo hacemos manera. Eso pasó también en el año 78. Y aquí hay otro elemento que normalmente nunca se comenta, y menos por colegas de derecho constitucional o por juristas, que es muy importante subrayar. Las constituciones son un pacto de convivencia. Esto no es nada nuevo. Pero todos sabemos que hay pactos que se hacen no solo por lo que dices, sino también por lo que no debes decir. Es decir, hay veces que los pactos son más importantes por lo que acuerdas que no se diga. Esto no se trata, ¿estamos de acuerdo? Lo dejamos fuera. Sí, porque si no, no hay acuerdo. ¿Me estáis entendiendo, no? Por lo tanto, lo que no se dice forma parte del pacto. O de lo que se sugiere. Por ejemplo, en los Estados Unidos de América, para poder tener una constitución federal, aunque todos los estados de la federación tenían declaraciones de derechos, Bill of Rights, cada uno el suyo, para hacer la constitución federal, si querían un acuerdo, uno de los pactos no escritos fue: la constitución que tengamos no tendrá derechos. ¿Por qué? Porque si tiene derechos, entre otros hay que poner la igualdad y la libertad, ¿qué hacemos con los esclavos del sur? El pacto, por tanto, es: la federación no tiene nada que decir sobre los esclavos. Silencio. Ni si es bueno, ni si es malo. Y ese es un pacto implícito que, cuando se rompe por los estados del norte, genera precisamente la violencia que generó la guerra civil norteamericana. No solo por los hechos, sino por la idea de traición al pacto, no escrito, pero que formaba parte del juego constitucional entonces. Pues en nuestra Constitución también hay en el territorial algunos pactos. Y además hemos tenido el valor de escribirlos. Otra cosa es de cómo los hemos interpretado. Primero, en el artículo 2 de nuestra Constitución se diferencia con toda claridad entre nacionalidades y regiones. Tanto, si se diferencia, es que algo distinta. Hoy a nadie se le ocurre decir que es una cosa distinta de una región, de una nacionalidad. Todas las comunidades autónomas son iguales. Por tanto, lo que estaba escrito en el artículo 2, que fue el más difícil de toda la Constitución, no ha servido absolutamente para nada 40 años después. No hemos sabido gestionar. No digo que esté bien o que esté mal, creo que no lo hemos sabido gestionar. ¿Cómo articular ese tipo de diferencias? Probablemente debido a qué? A que en el año 78 los que hicieron la Constitución no sabían las cosas que aprenden nuestros hijos en la escuela. Por ejemplo, que iba a haber 17 comunidades autónomas. Ni se les ocurría. Ellos pensaban que iba a haber 3, que son las que cita la Constitución, y a lo mejor caía alguna más, Andalucía, que estaba protestando por ahí, y algún otro. Pero La Rioja, Madrid, todo lo demás, no se le ocurría a ninguno de los que estaba escribiendo el texto constitucional. A ninguno. Y menos dividir las viejas Castillas, como Castilla y León, todas esas cosas. Fue un proceso de una Constitución que, como no pudo cerrar ese tema, porque no hubo acuerdo, hubo un pacto. Y el pacto fue: puesto que no nos ponemos de acuerdo acerca de cómo hacer el diseño territorial de España, lo que vamos a hacer es dejarlo para después. Y establecemos procedimientos para canalizar y que haya resultados, pero el resultado no sabemos cuál es. Entonces pusimos en esa Constitución: va a haber unas comunidades de la vía rápida, el 151, que tendrán todas sus competencias desde el primer día. Y esas son País Vasco, Galicia y Cataluña. Después puede haber, vaya usted a saber cuántas, que irán más despacio, que podrán tener las competencias que ya veremos cuáles son. Se dejó todo abierto. No se cerró nada. El título octavo es un procedimiento, no un contenido. El antiguo presidente del Tribunal Constitucional Español, Pedro Cruz Villalón, tiene un trabajo doctrinal que se llama precisamente la desconstitucionalización de la forma de Estado, y donde dice que es la única Constitución que, en lugar de regular, lo que hace es ocultar la regulación y dejar un campo de minas abierto, no a quien está haciendo la Constitución, al poder constituyente, sino al juego de los poderes constituidos. Este es uno de los grandes problemas que tenemos con el famoso título octavo de la Constitución, que ya está derogado en la mitad de sus artículos.
Porque claro, en teoría hay comunidades autónomas que como no están en la Constitución podríamos derogarlas, suprimirlas. ¿Quién lo va a hacer ahora? ¿Quién va a tomar ese tipo de decisiones irreversibles salvo cambiar enteramente ya la Constitución? Por tanto, los acuerdos hubo pactos implícitos. Y uno de ellos, y así voy concluyendo, para no alargar ni llegar a soluciones futuras, fue el que está establecido en la propia Constitución, pero que no se ha interpretado, en mi opinión, como una ley. En este debate entre los nacionalismos y los demócratas, los nacionalistas y otras fuerzas demócratas, para traer la democracia a España, el acuerdo que se hace esta vez no fue igual que el del Pacto de San Sebastián, pero fue algo parecido. Nuevamente los partidos nacionalistas dijeron, no, yo quiero un estatus diferenciado para mí y la Constitución me lo tiene que garantizar. A eso se dijo no, al resto de la negociación se dijo no, tú no vas a tener un estatus diferenciado. Luego se pidió un Estado de tipo federal. El primer borrador de Constitución española era federal. Nos olvidamos de todo esto. Pero claro, amamos tanto el Estado autonómico que pensamos que vivió con nosotros toda la vida. No, lo primero que se quiso hacer fue un Estado federal. Lo que ocurrió es que un miembro de la comisión, se dice varios, por tanto yo no lo voy a citar, lo filtró a cuadernos para el diálogo. Y esa filtración hizo que rápidamente los militares se presentasen en Moncloa. No hubo que esperar al 23F. Y mucho antes. ¿Vale? En el año 78 ocurrió esto. Y de ahí vino también el cambio de nación por nacionalidades, que es lo que se decía en el primer proyecto. Esta es nuestra historia más reciente, que a veces conviene recordar. Pues ese pacto más o menos, como les decía, fue el siguiente. Nacionalistas, no vais a tener fuerzas políticas, no vais a tener ni un Estado federal, porque ya veis lo que pasa, no puede ser, y lo que no puede ser es imposible, como se dice coloquialmente. No vais a tener un estatuto singular porque es imposible gestionarlo en España, salvo algunas cosas, como son los privilegios que tienen los vascos y los navarros desde el punto de vista económico, como es el privilegio fiscal de los canarios, como son las plazas, entre comillas, de soberanía de Ceuta y Melilla, etcétera, etcétera. Empezamos a salpicar el texto de excepciones. Nuestra Constitución está plagada de excepciones. Y entonces pusimos cosas a lo largo de toda la Constitución. Esa fue una de las compensaciones. Y la otra fue, como no nos vamos a dar, no va a haber una Constitución federal, no va a haber una Constitución con más reconocimientos singulares que estos, lo que vamos a hacer es daros un estatuto de autonomía como en la República del 31. Pero no lo vais a hacer vosotros. Los estatutos no los hacen las comunidades autónomas. Los estatutos son leyes del Estado. Por tanto, el estatuto es una especie de constitución que los representantes del pueblo español le dan al pueblo gallego, al pueblo catalán, al pueblo valenciano, después al pueblo gallego. Pero se lo dan los representantes de España. Y los nacionalistas dijeron, vale, pero con una sola condición, que si el pueblo de Cataluña, el pueblo de Galicia, el pueblo del País Vasco no les gusta el estatuto, puede decir que no. Y eso sí se escribió en la Constitución. Estas son las reglas del juego. España me da mi estatuto, mi especie de constitución, pero si a mí no me vale, si al pueblo de esa comunidad autónoma no le vale, puede en referéndum decir que no. Como en aquel momento los tres pueblos con los que se contaba en el momento constituyente este sentimiento diferencial era Galicia, País Vasco y Cataluña, son los referéndums que estaban previstos para estas hoy tres comunidades autónomas. Y este era un pacto bastante sencillo. Tú no te vas a hacer tu constitución como intentasteis hacerlo en el 31 y así lo fue, eso se acaba, no va a haber una constitución catalana, no va a haber una constitución gallega, como por cierto tuvimos con Puerto Rico y Cuba, prácticamente en un momento de nuestra historia. Se llamaba estatuto, pero era realmente el estatuto de Puerto Rico, de Galicia, de Andalucía y de Cuba. Eso también existió, era casi como constituciones dentro de la Constitución y el intento del Estado federal de la Primera República. Por tanto, no vais a tener una Constitución. El texto, la Constitución que vais a tener, se llamará Estatuto de Autonomía, como el año 31, y además os la va a dar los representantes de todo el pueblo español. Y ellos dijeron, bien, lo acepto, pero si no nos gusta, podremos decir que no en referéndum y entonces habrá que volver a negociar, a pactar, a hablar y a solucionar. Esto supone que cuando hablamos del pueblo español en la Constitución, no es exclusivamente el pueblo español único formado por todos los españoles.
Ese pueblo existe como poder constituyente, sin duda. Es el que tiene que hacer aprobar la Constitución, el que tiene que reformar la Constitución. Pero la propia Constitución reconoce otros pueblos, aunque sean negativos, para decir que no. Porque ese referéndum no se hace a toda España. El referéndum para ver si nos gusta a los gallegos el Estatuto de Autonomía que ha aprobado las Cortes Generales para nosotros, no se le pregunta a toda España, se le pregunta a los gallegos. Y si los gallegos dicen que no, con la Constitución en la mano, da igual lo que digan los representantes del pueblo español, porque ese estatuto no se puede aplicar. ¿Por qué? Porque lo dice la Constitución. Ese fue el pacto. Pues bien, Cataluña, pasado el tiempo, decide reformar su estatuto. Sigue todos los pasos que tiene la Constitución. Sus contenidos nos pueden parecer a todos aberrantes, pero formalmente sigue los pasos. Hace una iniciativa y la manda a las Cortes Generales. Por tanto, a los representantes del pueblo español. Los representantes del pueblo español enmiendan aquella iniciativa. Y el Congreso y el Senado, por mayoría absoluta, no por cualquier mayoría, por mayoría absoluta, los representantes del pueblo español de las dos cámaras aprueban el Estatuto de Autonomía de Cataluña y se lo mandan al pueblo catalán para que lo valore en referéndum. Y el pueblo catalán, es verdad que no fueron muchos, a muchos no les gustó, pero dijeron sí, nos vale. Se ha cumplido el pacto. España me da una norma y además yo digo que sí. Perfecto. Ese estatuto estuvo en vigor 5 años. Porque claro, fue rápidamente impugnado ante el Tribunal Constitucional y pasados 5 años el Tribunal Constitucional dictó su sentencia, la famosa sentencia 31 de 2010. ¿Y qué dijo ahí? Pues dijo que, aparte de hacer una sentencia interpretativa, que es un asunto complejo, que si después hay dudas, lo hablamos, lo que vino a decir fueron una serie de cosas tales como no hay más que un pueblo que es el español. Y además, este Estatuto de Autonomía que os han hecho los representantes españoles en el Congreso de toda España, en el Congreso y en el Senado, y que habéis aceptado, no vale, tiene algunas penas de inconstitucionalidad. El pacto político que está detrás de la Constitución quiebra. Y esto ha generado una herida que va mucho más allá del derecho. Es una herida que tiene que ver con los sentimientos políticos. Y no apreciar estas dimensiones del derecho constitucional, de la política, de la convivencia detrás del derecho, es un enorme error. Porque el derecho sirve para que la gente viva mejor y se entienda, no sirve absolutamente para nada, salvo para cobrar a algunos y nos puede venir bien a otros. Pero fuera de eso, la lógica del derecho y más del derecho constitucional es ayudar a la convivencia. Por eso es un derecho flexible, interpretable. Por eso un país como el Reino Unido no tiene una constitución escrita. Tiene muy claro sobre qué reglas quiere fijar su convivencia. Y a partir de ahí empezamos a tener la situación que estamos teniendo. Un tema endémico de España, que es que no tiene una nación formada de manera uniforme, sino que tiene una nación, pero dentro de ella conviven identidades distintas. Ese es un tema que ya se arrastra, se agudiza. Porque de alguna manera el compromiso del 78 no se ha cumplido. Y esta sensación genera todos los movimientos que bien ustedes saben y que se están produciendo progresivamente hasta la actualidad. Un tour de force entre los poderes de España, los poderes que representan a todos los españoles y los poderes que representan pretendidamente ya a un pueblo catalán diferenciado, como si los que viven en Cataluña no formasen parte de España. Empezamos ya con las divisiones, con las confrontaciones, con las visiones parciales de la realidad, y esto nos lleva a dinámicas puramente políticas, porque no son más que dinámicas políticas, que acaban en un conflicto institucional de primera magnitud. Y no solamente en el conflicto institucional. Como políticamente se tiene la incapacidad de solventarlo, y no hablo de unos mejor que de otros, no se tiene la capacidad de solventarlo, probablemente porque no hay tampoco interlocutores en algún lado, o los que hay ya no se puede tratar prácticamente con ellos, que es un problema que se va generando, acaba en los tribunales de justicia, que es lo que estamos viendo últimamente. Y los tribunales no han nacido para hacer política, han nacido para aplicar la ley.
Y cuando a los jueces se le pide que sustituyan y hagan lo que no pueden hacer, pues entonces encontrar, porque los hemos colocado en situaciones que nos violentan, encontramos cosas tan sorprendentes como que el Consejo de Estado le dice lleno de razón al gobierno: no presente usted este recurso, pero no lo dice porque vaya a ser un jurista muy inteligente, es que no hay nada que recurrir por ahora. Cuando se produzca, recurralo. Que cualquiera de nosotros lo puede entender, no puede ir por la calle y decir: mire, que me den 1 millón de euros. ¿Por qué? Porque yo estoy convencido que aquel señor me va a empujar, me va a romper una pierna y va a tener que pagar los 6 meses de baja, los 7, y además el coche, y el viaje, es que mientras no ocurra, pues será algo de muchos con sentido común. No hay que forzar el derecho para nada. Pues a pesar de eso se recurre y se coloca el Tribunal Constitucional en una posición difícil, que afortunadamente supo solventar de manera inteligente. Y si no lo solventase de manera inteligente, cuando ya no nos queda nada más que el árbitro y el árbitro está tocado, ¿cómo jugamos el partido? Por tanto, la necesidad de cuidar, de pensar las cosas, los movimientos, de actuar con tranquilidad, de saber que esto se cura, que nos pasará, que tenemos que tener un poco de paciencia y de prudencia, de apoyar a quien está gobernando en este momento de la manera en que se pueda, razonablemente, y no alterar más las cosas, es una posición ciudadana de prudencia. Ser prudentes en este momento no quiere decir que no haya que ser críticos una vez que tengamos la oportunidad de tranquilamente tocar nuestra Constitución. Y remato. Nuestra Constitución, claro que tiene que ser reformada. No es que haya que reformar el título octavo, el título octavo no existe. Y hay que decirlo ya claramente a los ciudadanos. El título octavo son procedimientos que ya se han ejecutado, ya se han agotado en sí mismos cuando se han cumplido. España no puede seguir gobernándose, porque no lo dice la Constitución, como pensó el PP y el PSOE con un pacto, como eran los pactos autonómicos. Sí, usted intente arreglar desde Madrid en un pacto entre los dos grandes partidos lo que pasa en Cataluña, pero es que resulta que en el Parlamento de Cataluña uno de esos partidos ya no existe. Por tanto, tenemos un problema estructural. O no existe el Partido Socialista en otro lugar, porque hay otras fuerzas políticas, y la Constitución dice otra cosa. La Constitución dice que los ciudadanos de esa comunidad autónoma, a través de su Parlamento, por tanto, con las fuerzas políticas que ellos han elegido, que puede ser Coalición Canaria, que puede ser, porque tenemos muchas cosas, que puede ser el Bloque, Valencia, aliado con no sé quién, presentan iniciativas a las Cortes Generales. Y eso se llama democracia, se llama transparencia, se llama pluralidad, se llama debate público, se llama gestionar políticamente la diferencia. ¿Qué es lo que necesita este país? Gestionar hábilmente la diferencia. ¿Para qué? ¿Para ser más distintos? No. Para que la gestión de la diferencia nos haga a todos al final más iguales. Porque cuando se trata igual lo que es igual y de manera distinta lo que es distinto, lo que hacemos es hacernos más sólidos en la idea de igualdad de todos. Y eso es alguna de las cosas que culturalmente sobre las que debiéramos reflexionar y pudiésemos aprender, porque en otros países sí se ha conseguido. Por tanto, reformar la Constitución, por supuesto. ¿Qué hacer con la Constitución? Un modelo federal, profundizar en el modelo autonómico, sencillamente acabar con todo y dejar un Estado central, pequeñito y ordenado. Bueno, pues habrá posiciones para casi todos los gustos. Personalmente soy un federalista convencido desde hace muchos años, por tanto no sería neutro si no lo descubriese aquí. Y lo debo hacer. También soy consciente que allí donde hay estados federales, los sentimientos nacionales con el paso del tiempo se diluyen. ¿Vale? Y pasa un poco como pasó en su día con las guerras de religión. En Europa matábamos por las creencias religiosas. Estados Unidos nace por las guerras de religión de la vieja Europa. ¿Qué fue lo que hicieron allí? Algo muy fácil. La religión y los sentimientos religiosos, cada uno en su casa y la calle de todos. Pero el Estado no toma partido. El espacio público es un espacio distinto del espacio individual. El federalismo fue haciendo algo muy parecido con los sentimientos territoriales. Es que yo me siento más de Texas que nadie. Oye, me parece estupendo. Pero a la hora de organizar el país, ya sabemos que tú eres de Texas, pero ahora vamos a organizar el país. Y lo vamos a hacer sin ofender a los de Texas. ¿Vale? Pero vamos a hacer. Vamos a respetar la diferencia y vamos a hacer distinto lo que es distinto, pero vamos a hacer igual lo que necesariamente tiene que ser igual. Esta técnica, con el paso del tiempo, tiene este tipo de inconvenientes.
España es una de las sociedades más alejadas de la idea federal que conozco. Culturalmente somos lo más distante, incluso muchos que se consideran federalistas. Dicho en otras palabras, son federalistas de libro, pero es que el federalismo es una cultura y no es fácil de asimilar. Este es el gran problema que tenemos. Nosotros somos una sociedad durante muchos años formada o intentando ser formada a la francesa. En casi todo, en el aparato administrativo, en la forma de estructurar el territorio, la provincia, no es más que una copia de los departamentos franceses, la economía, todas las estructuras de pensamiento, la educación, todo gravita sobre esa formación continental, tipo francés. Y es la contraria, justamente, al modo de entender y gestionar la diversidad que caracteriza durante tiempo a los federalismos. Nuestro problema, por tanto, no es tanto de reforma de la Constitución, sino de generar, poquito a poco, una cultura que nos oriente hacia dónde queremos reformar. Y ahí yo coincido un poco con los padres de la Constitución que antes se aludían y concluyen. No podemos reformar al hilo de es que ahora hay una crisis en Cataluña y vamos a reformar la Constitución. Yo creo que es preferible resistir las crisis, arreglarlas políticamente, que es lo que hay que hacer, dentro del marco que da la Constitución, y comprometerse, porque yo sí creo que hace falta, no solo el título octavo, es que tenemos muchísimas cosas con las que tenemos que enfrentarnos. Tiene sentido la provincia y las diputaciones provinciales hoy, cuando hay comunidades autónomas. Debemos de seguir teniendo en nuestra Constitución aquello de la pena de muerte puede existir en tiempo de guerra, aunque no hemos derogado como una especie de ley, pero la Constitución lo sigue diciendo. Derechos fundamentales de nueva generación que no tenemos. Podemos seguir tratando derechos de subsistencia como la vivienda, como algunos otros, de una manera secundaria, en un estado que nuestro. O sea, hay muchísimas cosas que reformar. Los padres constituyentes hicieron una constitución irreformable. Yo se lo dije a algunos de ellos y en el fondo son conscientes, entre otros, por ejemplo, el Reino de Unión, Miguel Herrero, es que nos habéis hecho una constitución que tiene una cláusula que es terrible, porque exige para reformar lo importante que un parlamento se disuelva y que el que viene siga con la reforma que yo he empezado. Pero claro, yo estaré aquí o ya no estaré, porque en esas elecciones no se va a hablar más que del tema de la reforma. Si la reforma es una buena iniciativa, yo ganaré las elecciones y a la gente le sienta mal, las perderé, con lo cual yo estaré y no habrá continuidad. Tendremos que buscar alguna solución a este problema. Termino con una anécdota, porque ya me estoy alargando muchísimo. Siendo un joven doctorando, estaba en la Universidad de Coimbra con un magnífico constitucionalista que se llama José Cantiño, formado en Alemania, y en aquel momento los portugueses tenían un gran problema para poder entrar en la Unión Europea. Su constitución tiene lo que se llaman cláusulas de intangibilidad, es decir, materias que nunca podrían ser reformadas a lo largo de la historia. Y casi todas ellas eran elementos típicos del pensamiento comunista económico que estaba. Esto le impedía poder entrar en Europa, con lo cual el pueblo portugués quería ser de la Unión Europea y tenía una constitución que le prohibía y que además no podía cambiar. Tendría que hacer una nueva, pero no podía reformar la que tenía. Sin embargo, los portugueses utilizaron un sistema que muy elegantemente llamaban la dupla reforma. Primero reformaron la cláusula que no dejaba reformar y después reformaron. Y yo le decía, ingenuo de mí, a aquel profesor de Derecho, pues decía, oye, esto es un fraude. Y él me dijo, sí, tienes que aprender una cosa cuando vayas cumpliendo años. ¿Por qué lo que puede hacer un batallón de juristas no va a tener que hacer un batallón de soldados? Y no se podía nunca. Por lo tanto, tendremos que buscar alguna forma para reformar la reforma y que la Constitución sea una norma viva, hecha para las generaciones que viven con ella y no para congelar el pasado. Muchísimas gracias y espero